¿Cómo armar una planta de energía solar con poco presupuesto, pero que realmente me responda, me sirva para mis necesidades básicas, nevera, luces, cargar celulares, hasta manejar una hornilla de inducción para cocinar mis alimentos? Bueno, el día de hoy tenemos el caso de Ernesto desde Cuba. El hombre nos comparte unos materiales y me dice, profe, asesóreme, miremos a ver qué más me hace falta, cómo los conectamos y demás para cubrir estas necesidades. Así que el día de hoy vamos a aprender a hacer un análisis de un inversor y mucho más. Quédate hasta el final para ver cómo queda el proyecto de Ernesto. Bienvenidos. Hola, soy Ernesto de Cuba. En estos momentos voy a empezar un proyecto solar, el cual está asesorado por el profe Chris. El mismo cuenta con los siguientes elementos: inversor híbrido Sunry de 4000 watts, batería de 24 volt 200 amperes de potencia y 6 paneles solares de 615 watts de potencia cada uno. Profe Chris, me gustaría me pudiera ayudar con el tema de la asesoría, planos y recomendaciones para instalar dicho sistema. Muchas gracias. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a proponer una planta solar a bajo costo con estos equipos. Esta es una necesidad que nos ha compartido Ernesto directamente desde Cuba. El hombre me dijo, profe, conseguí estos materiales, este inversor, esta batería, estos paneles, ¿qué me recomiendas? Entonces vamos juntos el día de hoy a hacer un análisis de estos productos para posteriormente darles unas recomendaciones a Ernesto de qué deberíamos tener en cuenta leyendo la ficha técnica del inversor. ¿Cuántos paneles solares le recomendaría yo? ¿Cómo conectarlos? ¿Cómo sería el plano de los paneles? ¿Cómo se conectarían los paneles al inversor híbrido? A las baterías, el inversor, ¿cómo sacaríamos energía hacia la casa para sus necesidades? Y además también le incluimos un paso a paso de las conexiones. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Hicimos el análisis o la proyección de cuánto sería la producción de esos paneles en la ubicación que nos compartió. Entonces, vamos a arrancar. Primero Ernesto me compartió una serie de necesidades que ellos tenían. Pero entonces, después de ese análisis, yo le dije, no, Ernesto, realmente con el inversor que nos estás proponiendo en estos momentos, con esa batería y aumentando un poco los paneles, vamos a poder proyectar, resolver en promedio esta necesidad. Entonces tenemos un televisor, una hornilla de inducción, refrigerador, ventilador, licuadora, lavadora, sistema de iluminación. Más o menos tenemos una proyección de un consumo de 9000 vatios, más o menos. Y tenemos con factor de seguridad, o sea, de pronto aumentando el consumo, unos 11.000 vatios diarios. En inversor más o menos se necesitarían unos 5.000. Pero entonces hay que tener muy presente que Ernesto en estos momentos cuenta es con estos equipos. Ernesto me dice lo siguiente, profe, sí o sí hay que trabajar con estos equipos, ya están comprados. ¿Qué me recomiendas? Entonces, primero empezamos por el análisis del inversor. Este inversor me pareció supremamente interesante. ¿Por qué? Porque al final del video te voy a contar cuánto valen todos estos materiales, sobre todo el inversor. Es una marca Sunry. Esta marca la he visto muchísimo en varios proyectos en internet y en algunos de mis estudiantes. Hoy nos hemos tomado el trabajo de analizar las características. Por lo menos me dice, es de 4000 vatios nominal. Tenemos un pico de 8000 vatios y en ajuste del tema de los paneles solares nos dice que nos aguanta hasta 350 voltios, 20 amperios y 5600 vatios. Eso debemos de tenerlo muy presente para no pasarnos ni en la potencia de paneles, ni en el voltaje de paneles, ni en la corriente de los paneles. ¿Listo? La salida, pues tenemos una salida ajustable de 100 voltios hasta 130 voltios. Podemos trabajar a 50, 60 Hz y que los paneles hacen arrancar el equipo desde los 90 voltios. O sea, si vos le das un solo panel o quizás dos paneles, el inversor no va a arrancar muy bien, es la realidad. Aquí mismo nos recomiendan que trabajemos un rango máximo de 350 voltios y más o menos entre 90 o 280. La entrada de alterna puede ser como mínimo 90 voltios o 140 voltios. Entonces las características realmente están muy interesantes, nos habla de que el grupo de batería sí o sí tiene que ser 24 voltios. Este inversor se consigue muy económico en Amazon, yo se los voy a compartir. De hecho,
vamos a compartirles todos los materiales que estamos utilizando en este proyecto. Entonces, a ver, realizando la proyección, vamos a encontrar que como mínimo se necesitan 4 unidades de paneles solares. 4 unidades de paneles solares en esta ubicación, teniendo en cuenta el HSP, la hora solar pico del proyecto, serían 159, 5.3 horas como mínimo. 4 unidades. Entonces yo le dije al hombre, no, pues la realidad es que esas 4 te podrían servir, pero es muchísimo mejor si hacemos este arreglo, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles. Si colocamos 6 paneles o como mínimo 5, quedamos de pronto manejando la tranquilidad. El hombre me compartió la ficha técnica del panel, es esta que está acá, 620 vatios, 48.4 voltios, 16 amperios. Conectando los 6 en serie tendríamos 290 voltios, 16 amperios y 3700 vatios, 3720 vatios. Entonces estaríamos cumpliendo de cierta forma con los rangos que me pide el inversor. El inversor híbrido me dice, vea, camélleme hasta 350 y le estamos dando 290. Métame hasta 20 amperios, le estamos metiendo 16. Y métame hasta, aquí están los datos muchachos, vea, aquí están. Métame hasta 3600 vatios en paneles y le estamos metiendo menos, ¿no? Ahora, la conexión en serie de los paneles es relativamente sencilla. El panel tiene hembra y macho. Hembra y macho. Entonces tenemos la hembra con el macho del siguiente. La hembra con el macho del siguiente. La hembra con el macho del siguiente. Y así sucesivamente nos va a quedar una hembra al final y un macho al principio. Nos hacemos una extensión o la compramos ya hecha. De hecho, al hombre le recomendé los materiales. Y en los materiales una extensión ya hecha de paneles solares que viene con hembra y macho. Vea, la hembra recibe al macho, al positivo. Es que el positivo de los paneles es macho. Y recibe a la hembra, que es negativo de los paneles, la recibe con un macho. Vea, macho con hembra y hembra con macho. La conexión general del proyecto, vea. Todos los paneles en serie en el techo. Venimos a un breaker de 25 amperios DC. En paralelo colocamos el DPS, que es el tema de los rayos. Entramos al inversor. La batería, pues de una vez la conectamos al inversor con un breaker de 100, con cable número 2, y se podría ampliar el día de mañana para colocar 2 baterías. La salida del inversor iría directamente a un breaker de 25 amperios con cable 10, la fase del neutro y la tierra seguiría derecho. Se recomienda colocar un polo a tierra para el sistema. Como el hombre está en Cuba y no tiene posibilidad de energía tradicional, pues el sistema tendría solamente una sola tierra. Acá está el listado de las protecciones. Y ya finalizando tenemos el paso a paso, vea. El panel positivo y negativo, los terminales, serían A y B. Irían al breaker A y B. La salida iría al puerto de paneles del inversor. Las baterías sería C y D. Iría al breaker de batería C y D. Y tenemos por acá la salida hacia el inversor. Y la salida del inversor iría directamente al tablero de la casa del hombre. Entonces, datos importantes a tener en cuenta. El inversor se ve muy bueno. Lo voy a recomendar acá en la descripción del video, junto con los demás materiales que utilizó el hombre. Pero la recomendación final es que tratemos de utilizar menos del 50%, o sea, 2000 vatios o máximo 3000 vatios en el equipo. Si el hombre va a cocinar los alimentos en la estufa de inducción, en la hornilla de inducción, le recomendaría que la utilice sola prácticamente y los demás equipos desconectados. O sea, que no utilice la licuadora, no utilice la lavadora. Podría utilizar, de pronto apagar el televisor también, pero lo demás sí lo podría tener encendido. O sea, podría tener encendido lo que es la nevera, las luces, cargar celulares y demás, cuando esté cocinando con la hornilla. Y que trate de cocinar con la hornilla en hora de sol, no en la noche. Porque para que no esfuerce o sobreesfuerce la batería, porque tiene muy poca batería. ¿Listo? El día de mañana el hombre puede aumentar este sistema colocando otra batería. Y creo que puede colocar hasta 7 paneles. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Muy sencillo, vea. Todos los paneles en serie no van a exceder la corriente. Saquemos la calculadora para analizarlo. Vea, usted tiene acá la calculadora
Y entonces 5.600 dividido entre 620. Serían hasta 9 paneles. Pero el problema es que cada panel de estos da... O sea, podemos meter hasta 9 paneles en potencia, que nos daría los 5.600. Pero el voltaje es hasta 350. Entonces lo mejor es limitarnos en voltaje. Entonces colocamos 350 dividido entre el voltaje de los paneles. Que en este caso el voltaje de los paneles sería 48. Coloquémosle 49. Vea, lo máximo que le puede colocar el hombre son 7 paneles para no pasarse en voltaje. Porque el problema más grande de estos inversores es que te pases en voltaje. Este voltaje que está acá no se puede pasar. En potencia en algunas ocasiones hasta sí se puede pasar un 20%. En corriente tampoco. Entonces no nos pasemos ni en voltaje ni en corriente y manejamos la tranquilidad durísimo. Muy bacano. En la descripción de este video les voy a dejar el proyecto. Y cuando terminemos el montaje en Cuba, vamos a ver si compartimos videos del proyecto. Bueno, mi gente linda, muchas gracias por haber asistido en esta espectacular clase del día de hoy. No olviden suscribirse. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Bacano que hagas parte de ese logro. A continuación, las sorpresas, cursos, asesorías y demás. Y nos vemos en una próxima clase. Espero que hayan aprendido muchísimo en este tutorial. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos comparten sus comentarios. Me alegra muchísimo que este canal les haya servido muchísimo en su día a día y en sus proyectos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.